llevando piso a los ejercicios. Y continuando con esta discusión, un aspecto que también es importante tener presente y si en cierta medida normalizar o ordenar, tiene relación con el tema de las líneas eléctricas. En el caso de las líneas, normalmente nosotros tenemos que recordar y tener presente algunos aspectos. Yo lo que quiero destacar acá. Primero, cuando hablamos de líneas, inevitablemente tenemos que hablar del nivel de voltaje. Esa es la primera condición que hay que tener en cuenta. El nivel de voltaje condiciona las características de esta línea eléctrica. Y en consecuencia también vamos a ver los conductores. Y por tanto, el propósito de la línea es transferir energía. Y por tanto, comunicar algún punto de fuente con alguna carga o algún requerimiento de demanda de energía. Y acá nosotros hablamos de ver el objetivo de la línea. Tenemos línea de transmisión, línea de subtransmisión, línea de distribución primaria, línea de distribución secundaria. Cuando hablamos de líneas de alta tensión o líneas de subtransmisión, siempre hablamos de torres. Y por tanto hablamos de una estructura metálica que soporta los conductores. Y acá aparece... Sobre 66. 66 kilos. Y por tanto, fíjense, aquí tenemos el caso de una línea de transmisión o subtransmisión. Es una línea que tiene un nivel de voltaje de 66 o más. ¿Cuáles son los valores? 66, 110, 154, 220, 500. Y acá, ¿qué vemos en la foto? Bueno, las partes. Vemos la torre, vemos acá el aislador o cadena de aisladores y vemos el conductor. Tenemos los conductores de fase, A, B, C. Y fíjense que arriba de esta línea tenemos otro conductor. Este conductor es un conductor normalmente de acero que se llama cable de guardia. Vamos a ver después cuál es el propósito, pero un poco para adelantarnos, este cable que está arriba está pensado específicamente para proteger la línea frente a una descarga atmosférica. Por tanto, si hay una descarga atmosférica, este conductor le da un camino de baja impedancia a la descarga y yo evito que la corriente del rayo toque los conductores de fase. Y por tanto, protejo la línea. Ahora, indudablemente que hay las consecuencias sociales que le vamos a comentar cuando veamos esto. Ahora, tenemos líneas de transmisión, líneas de distribución, ¿cierto? O de subtransmisión. Y acá estamos con la otra línea de distribución. Ya es la que está asociada a las redes de media tensión. La red asociada a las instalaciones de distribución. Y acá, de nuevo, tenemos una postación, ya no es una torre, es una postación de concreto. Y aquí, ¿cierto? Lo que vemos nuevamente es lo mismo. Hay conductores desnudos. La diferencia es que ahora ya no hay una cadena de aislador. Ahora tenemos solamente un aislador. Normalmente, ¿cierto? Un aislador tipo cerámico. Ahora se ocupan los de polímero. Ahora se ocupan los de polímero. O de polímero. Ahora tenemos, claro, el tema principalmente el riesgo y el aprendizaje que se obtuvo con estos aisladores es que frente a un temblor se fisura. Y por tanto, la idea es que tenga, como hay rigidez dieléctrica de por medio, también tenga rigidez desde el punto de vista mecánico. Ahora, digo. Las torres son tipos, ¿cierto? Las torres son tipos de torres. Sí, pues hay distintos. Respecto del cálculo o diseño de las torres, ¿de quién es la facultad? ¿Del ingeniero civil o de la ejecución eléctrica? ¿O ambos tienen facultad? Mira, en rigor hay una ¿cómo lo puedo plantear en términos muy simples? Hay una componente de nosotros, o sea, nosotros decimos algo principalmente por el tema de la cantidad de torres y la altura de la torre. Pero el aspecto mecánico, usualmente es un trabajo mancomunado, no es solamente del eléctrico. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que procurar? Nosotros tenemos que procurar indicar cuál es la distancia de separación entre las torres, lo que es el vano. También tenemos que hacer el cálculo mecánico de la línea, lo que significa evaluar la flecha, lo que cae, ¿cierto? La distancia de separación entre el punto más bajo y la horizontal. Y por tanto, ese aspecto mecánico es parte de nosotros. Ahora, la estructura de las torres prácticamente ya es un tema resuelto y uno sabe el diseño de las torres. Lo que uno tiene que preocuparse, ¿cierto?, es cuál es la distancia de separación que tiene que haber como mínimo entre fases. Y acá, este cálculo, ¿cierto?, del vano, la distancia de separación,
y el cálculo de la flecha para los aspectos mecánicos de la línea, ustedes lo van a ver en el ramo de distribución, que viene después de hacer. Ahora, aquí, fíjense, tenemos de nuevo una estructura donde aquí identifico acá, lamentablemente no tengo la foto para abajo, pero no aparece, pero fíjense, tengo fusibles, conductor desnudo, aquí abajo nos vamos a encontrar con una mufa que pasa de un conductor desnudo a un cable, y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos estos bichitos. Estos bichos son los pararrayos. Es decir, acá yo reconozco que esta instalación no solamente puede estar sometida a un cortocircuito, sino que también a una sobretensión. Y por tanto, cada vez que yo genero esta suerte, ¿cierto?, de acometida para alimentar a un cliente, debo pensar siempre, ¿cierto?, en la protección por sobrecorriente, pero también la protección de sobrevoltaje. Ahora, vamos a ver que después esto genera una psicosis, donde uno pone pararrayos, donde me quepa un pararrayo y lo pone. ¿No? A pesar de que en realidad la probabilidad de que tengamos una sobretensión en estos niveles claramente se reduce en la medida que yo en las líneas de transmisión pongo también pararrayos. Ahora, acá normalmente, ya sea en este tipo de conductores o en estos, lo que tenemos es un conductor que es ensamblado, no es macizo, está formado por hebras y capas. Fíjense que aquí les traje una foto. Aquí tenemos un conductor, fíjense, hay una hebra central, después hay unas hebras que lo rodean y se forma entonces un conductor. Como las hebras son iguales, calzan justo 6 hebras en el perímetro. Y por tanto, aquí tendríamos un conductor de 7 hebras. Si yo quiero seguir aumentando el tamaño, entonces aparecen las hebras de la tercera capa. Y por tanto tengo el conductor central, una capa. Los 6 conductores, ¿cierto?, que lo rodean, segunda capa. Aquí tendría una tercera capa, una cuarta capa, y por tanto voy agrupando los conductores. Ahora, la cantidad de hebras no es al azar. Hay una regla, ¿cierto?, que vamos a comentar después, respecto del número de hebras que van construyendo este conductor. Por tanto, tenemos en el caso de líneas de transmisión y líneas de distribución, ¿no?, conductores desnudos con una característica del conductor que está basada principalmente en la construcción de hebras. Ahora, tipo de conductor, normalmente de aluminio o de cobre. Ahora, la tendencia es, por un tema únicamente, ¿cierto?, de esta problemática de los robos, cada vez se está atendiendo más al uso de aluminio más que el de cobre, ¿no? Ahora, también tenemos ya media tensión y baja tensión. En media tensión y baja tensión ya no tenemos conductores desnudos, tenemos cables. Y por tanto aquí, en el caso de líneas de transmisión, subtransmisión, hasta ahí, ¿cierto?, uno tiene que incorporar una estructura, ¿cierto?, que levante el conductor, porque hablamos de un conductor desnudo. Pero ya luego empezamos a hablar de cables de poder. Y en el cable de poder, dígame. Profe, ¿por qué en alta tensión el cable no está cubierto? O sea, va desnudo. Es por una cuestión de que, básicamente, ¿cierto?, lo que yo busco también es la economía, digamos, ¿no?, en términos Ahora, un aspecto que lo vamos a ir comentando en el transcurso de la asignatura es que cuando hablamos, ¿cierto?, de líneas, estamos hablando de longitudes importantes. Hablemos de kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros, y pensar en una alimentación en base a cable sería prácticamente, ¿cierto?, económicamente hablando y técnicamente hablando, imposible. Por tanto, nosotros en media tensión ya no nos preocupamos de la transmisión en postación o en torre, sino que hablamos de cable. Y en cable usted se va a encontrar con dos tipos: el monopolar, o un conductor al menos por fase, o el tripolar. Es decir, un cable donde adentro van las 3 fases. Ahora, el lunes lo voy a traer. Esta característica del cable, desafortunadamente, genera un problema, que es la rigidez. Y por tanto, ¿dónde usamos cables tripolares? Únicamente en trazados rectos. Si yo necesito una curvatura o levantar, este cable es prácticamente imposible. Ya con el cable monopolar, ¿cierto?, se complica, pero en general lo que uno se va a encontrar en el ámbito de las instalaciones, ¿cierto?, principalmente industriales, es
cables de poder monopolares. Y aquí hablamos, por ejemplo, de 3 por un conductor. Esta es la forma de indicarlo. 3 por un conductor significa un cable monopolar, 1 por cada fase, 13. Y después uno pone el tamaño, por ejemplo, 250 MC. Ahora, un cable monopolar tiene una capacidad de corriente, hablemos, ¿cierto?, de 400 amperes. Si yo necesito transferir más corriente, de 400, ya debo incorporar no un conductor por fase, sino que 2 por fase. Y digo 2 por. Y por tanto, ¿qué estoy diciendo acá? Son cables monopolares, 2 conductores por fase. ¿Sí? La otra sería poner 1 por 3 conductores. Y aquí estoy diciendo que es un cable tripolar. Ahora, desde la mirada, ¿cierto?, del cable, la gran ventaja de estos conductores es que dependiendo de las características, ¿cierto?, que yo defino, yo lo puedo, ¿cierto?, ese cable incluso poner bajo el agua. Y por tanto, en ese contexto tiene bondades desde el punto de vista del tipo de ducto que yo puedo implementar. Ahora acá, normalmente cuando hablamos de cable, los cables van o enterrados o en ductos. Enterrados directamente a una profundidad sobre los 60 centímetros, enterrados, o van en ducto. Profe, Sí, disculpe, sí. solamente para anotarlo. El 1 partido por C indica monopolar. 1 partido por este 3 por un conductor significa que son 3 conductores monopolares. ¿No? Cuando yo digo tripolar, digo un cable que trae los 3 conductores, las 3 fases. Hay una forma de denotación que ahora nosotros siempre vamos a encontrar, créanme, en el 95% de los casos, estos casos, siempre monopolares, porque el tratamiento y el trabajar con cables tripolares es complejo, excepción de que sea un tramo perfectamente recto. Pero aún así, en algún instante hay que levantar el cable. Y ahí está la problemática. El radio de curvatura que le llaman. ¿Sí? Las salvedades de que en el transporte, eso las vamos a ver más adelante, imagino. Sobre- Las salvedades de cómo coloco las triadas. Claro, el tema es que, desde el punto de vista de los conductores, aquí, si tú pones un conductor, no hay problema. Uno al lado del otro o uno encima del otro. Tú puedes poner ¿cierto?, el ducto acá y pones el cable aquí. Uno conductor, otro ahí. Si lo pones en bandeja, lo mismo. Ahí y ahí. Ahora, supongamos que son 2 conductores por fase. Entonces, lo que hay que hacer acá, este es A, B, C, y tú pones el otro conductor acá, A, B, C. Los agrupas, siempre con fases distintas. Tú no vas a poner esto, A junto, B junto, C junto. Porque aquí estás exacerbando el tema del flujo y por tanto se produce la simetría. Por tanto, uno siempre agrupa en paquetes de tal forma de que el efecto, ¿cierto?, de flujo se reduzca y por tanto no haya interferencia o no haya acoplamiento entre los conductores. Vamos a ver después que asociado a cada conductor hay un campo magnético y ese campo magnético puede en algún instante originar algún más de algún inconveniente. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos las estructuras, aplicaciones industriales, principalmente estas. Ahora en cables. Los cables normalmente son de media tensión, pero podemos encontrarnos cables de alta tensión, pero en tramos cortos, menos de 200 metros. Y por tanto, cuando no es posible generar una conexión a través de una línea aérea, porque no hay espacio para realizar el montaje de la torre, ¿cierto?, los cables, el plan Z es aplicar, ¿cierto?, el uso de conductores en alta tensión. Pero son situaciones bien puntuales. Lo normal es que nosotros trabajemos en la mirada industrial con este conductor. Ahora, dígame. Sí, ahora de lo aéreo estamos pasando a subterráneo, ¿cierto? Claro, aquí es subterráneo. Ya. Subterráneo o en bandeja, dependiendo del trazado, ¿cierto?, que tú tengas que contemplar dentro de la alimentación de una sala eléctrica. Igual estamos hablando de líneas de transmisión. O sea, No, aquí estamos hablando, Sí. aquí estamos hablando de 66 o más. sí, no, pero en este caso, ¿qué estamos hablando ahora? Aquí estos es media tensión. Media tensión. Media tensión. Ya. Si tú vas, por ejemplo, a una planta industrial
y ves la canalización, te va a aparecer, por ejemplo, esto, 2 por 3 por un conductor 250, y te va a aparecer aquí abajo, aquí abajo te va a aparecer una raya, y vaya a poner 150 metros. Entonces lo que está diciendo eso es que es un conductor, ¿cierto?, de media tensión. La tensión va a depender de las características de la instalación. 2 conductores por fase, cables monopolares, es el tamaño y es la longitud. ¿Y lo máximo que podría ser la longitud subterránea para... En el caso de cables, En medio. siempre hay que, en media tensión, siempre hay que pasar de trazos de no más de 1000 metros. O sea, si, por ejemplo, un cable, ¿cierto?, de, no sé, 5 kilómetros, es impensable, excepto situaciones puntuales. Que tienen... ¿Ahí se tendría que ir seccionando o se refiere a la longitud total de la línea? No, sí, es que si yo necesito un cable, ¿cierto?, de 3 kilómetros, tengo que acercar la subestación. O sea, acerco la subestación para la media y doy más longitud en la alta. Te lo digo porque, por ejemplo, en Frontel se está haciendo un plan de soterrado rural de ocupar netamente estos conductores soterrados Ya. para hacer distribuir media tensión a través de predios en los cuales no haya camino, no haya faja. Claro, el tema es efectivamente, uno debiese en media tensión, ¿cierto?, ver la opción más económica, y la más económica es esta. Lo que pasa es que está más vulnerable. Es que el tema es que no siempre es la más económica, porque muchas veces el tema de permiso ahí ya se va aumentando mucho el presupuesto del proyecto. Ya. O también con vialidad, que vialidad a veces no permite, si es que hay ruta. O muchas veces la gente prefiere que, si es que hay que sí o sí pasar por el predio, prefiere que pase subterráneo que por una postación. Claro. Sobre todo como en las comunidades indígenas, ellos prefieren soterrado. Claro, es que ese es un contexto distinto, Sí. no es lo habitual. A eso me refiero. No, es como casos extremos que Claro, se están no es, buscando hacer claro, no es la habitualidad, o sea, a ver, la habitualidad es lo que yo les planteo, pero yo en esa habitualidad y la diversidad para opciones colores, digamos. Finalmente las empresas de distribución, sobre todo, cuando se enfrentan a situaciones de, primero, políticas de municipalidad, donde el impacto urbano, ¿cierto?, y visual de tener líneas no es muy grato, tú quieres una mejor pluralidad de las propiedades, ahí lo que tú haces es trabajar, ¿cierto?, con cables. Y por tanto, en el tema, aquí yo no digo que esto sea únicamente industrial, que también en el ámbito de distribución hay muchos tramos que son en base a cables subterráneos, en ductos. Pero acá yo trato de recordar de que si se trata de distribución, principalmente no vamos a encontrar con él. Si se trata de transmisión, no vamos a encontrar con él. En el ámbito industrial, no nos vamos a encontrar con eso. A no ser que sea una excepción muy puntual. En las plantas industriales no hay postación, exceptuando el poste que llega, ¿cierto?, para alimentar, por ejemplo, el edificio de administración que está en la entrada de la planta. Pero todo lo que es dentro de la planta, no hay poste. Todo es soterrado, a través de cable. Y en el caso de cable, por favor, tenemos 2 opciones, pero la que ha demostrado mejor, ¿cierto?, mayor hándicap respecto de esta son los cables monopolares. Ahora, si usted el día de mañana encuentra con un chipolar, por favor le saca una foto y se la manda, porque es poco frecuente. Ahora, tenemos entonces la mirada de las características del conductor. Ahora, vamos al otro tema, el tamaño. ¿Cómo defino el tamaño del conductor? A través de la sección. La sección condiciona la capacidad térmica o la corriente que soporta. Y por tanto, en ese contexto, cuando hablamos de tamaño, del tamaño del conductor, entonces tenemos que irnos a los sistemas. El sistema MKS habla de milímetros cuadrados. En el sistema inglés hablamos de AWG y MC. Y por tanto, en nuestro país no existe una suerte de acuerdo respecto de qué unidades trabajan. Y por tanto, en ese contexto, como no hay acuerdo, nosotros nos podemos encontrar en una planta con conductores de milímetros cuadrados, conductores AWG o conductores MC. Ahora, desde este punto de vista, se establece entonces una nomenclatura y una normalización. ¿Dónde entendía cómo era? Milímetros cuadrados, AWG, MC. MKS. MKS, ese es el sistema. El sistema métrico normal y el sistema inglés, ¿sí?
Entonces acá, en el AWG, se establecieron 40 calibres normalizados. Y por tanto, si ustedes quieren definir el calibre de un conductor, este no es aleatorio, está definido. Son 40 calibres. Y los 40 calibres, yo hago una tabla y pongo el calibre, el primer calibre, el segundo calibre, tercer calibre, cuarto calibre, quinto calibre, sexto calibre, hasta llegar al 40 calibres. 40 calibres definidos. Ahora, por alguna razón que yo todavía no entiendo, y que claramente se aleja un poco del sentido común, si ustedes lo saben, por favor, cuéntemelo. Entonces, el último calibre le llamaron 36 AWG. No 40, como habría uno pensado en sentido común lo indica. Entonces, claro, el 40º calibre, 36. El 39 fue 35. ¿Sí? Voy bajando. Llego al quinto y aquí tengo 1 AWG. Y me queda el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Entonces aquí no puedo ponerle 0, menos 1, menos 2. Y apareció el 1 raya 0, el 2 raya 0, el 3 raya 0 y el 4 raya 0. Y por tanto, en la estructura AWG tenemos denotación AWG con número, pero los primeros 4 calibres son 4 raya 0, 3 raya 0, 2 raya 0, 1 raya 0. Ahora, esta estructura genera en consecuencia una clasificación donde el primer calibre es el más grande. El primero es el más grande. Y el último es el más pequeño. Ahora, ¿cómo se establece aquí el tamaño? Para el tamaño se fija un criterio de diseño. Y el criterio de diseño es el diámetro en mils, milésimas de pulgada. Porque en el sistema inglés, estos viejos no trabajan con centímetros ni metros, sino trabajan con pulgadas. Y por tanto, aparece el mils, milésimas de pulgada. El último, el más chico, tiene 5 mils. 5 milésimas de pulgada, el diámetro. Ahora, esta tabla, por favor, que ya la estoy comentando acá, está aquí, ¿ves? El 40 calibre hasta el primer calibre, ¿sí? Ahora, el calibre más chico es 5. ¿Cuánto mide el calibre más grande en esta estructura? 460. Ahora, ¿qué significa que el diámetro sea 5000 o 460? Y aquí está la gran ventaja. Estos americanos fueron bastante simples en plantear su estructura de tamaños. Fíjense, en el sistema MKS, ¿cómo calculo la sección? Pi R cuadrado. Ese es el sistema nuestro. O bien, si a ustedes les gusta el diámetro, pi d cuadrado cuarto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense por favor, en el sistema inglés, la sección se mide en circular mil. Así se llama, circular mils. ¿Y cómo la calculo? El diámetro en mils al... Por tanto, ¿cómo calculo la sección? Empleando el sistema inglés, tomo el diámetro en mils y lo leo al cuadrado. Por tanto, de acuerdo a esto, ¿cuánto me da 5 al cuadrado? 25. Por tanto, el calibre 36 WG, que es el más pequeño, ¿qué sección tiene? 25 circular mils, o CM, para los amigos. Entonces acá, fíjense, ¿cuánto es 460 al cuadrado? Si hacen el cálculo, ¿cuánto le daría? 211.600. 211.600. Y aquí estamos hablando de la sección en CM, circular. Por tanto,
el tamaño, el primer tamaño en esta escala es un 4 raya 0 WG, así se llama. ¿Y cuál es su sección? 211.600. Ahora, como este número es muy grande y falta un poco de aliento, ¿cierto? Cuando uno dice, entonces uno dice 211.600 circular 1000 es exactamente igual a decir 211,6 1000 circular 1000 y aparece la unidad MCM. Por tanto, el MCM viene a cierta medida a simplificar la forma o la jerga con la cual nosotros expresamos el tamaño. Ahora, entre tamaños hay una regla. ¿Cuál es la regla? Hay un K. El K que define la relación entre secciones consecutivas. Ahora, también, ¿cuál sería un número que a mí nunca se me olvidaría? Fíjense, 1,120. 1, 1, 2, 3. Hasta en eso es más simple. Y por tanto, ¿cómo yo relaciono las secciones de cada uno de estos 40 calibres? A través de una constante 1.120. Por tanto, ¿en cuánto baja el diámetro de una sección a otra? En esta constante. Como esto es al cuadrado, si yo elevo al cuadrado 1.123, ¿cuánto me da? Más o menos. ¿Cuánto me da el K cuadrado? 1.123 al cuadrado. 1.27 y algo. ¿Cuánto da? 1.26. 1,26. 1.261. 12 y 1. Así. Sí. 12 y 1. ¿Sí? Eso aproximadamente 1,20. Lo redondea esto lejos 1,27, perfecto. Entonces, ¿cuál es la relación entre la sección del 4 raya 0 y el 3 raya 0? El K cuadrado. Ahora, por favor, ¿cuánto me da 211.600 dividido por 1.26? ¿Cuánto me haría? 211.600 dividido por 1.26, 1. ¿Cuánto le da? APP, traiga la calculadora, tienen que ir soltando la palanca. 167.803. 803. Por tanto, este es el 4 raya 0, el 3 raya 0 será 167.803 cm, que equivale a 167,8 mcm. ¿Cuál es el diámetro del conductor 3 raya 0? Será 460 dividido por 1.123. ¿Cuánto me da 460 dividido por 1.123? Oh. 409.6. 409.6. Y por tanto, lo que vemos acá es que se establece una correlación entre el diámetro en 1000 y la sección en circular. Ahora, típicamente, esto es una talla que le hacen a los alumnos en práctica. Profe, sabe que hice práctica y me mandaron al taller a buscar un cable 5 rayas 0. De pura maldad, ¿no? Los eléctricos somos tan rudos. Hay un 5 rayas 0 acá, no hay 5 rayas 0. Ese es el más grande. ¿Estamos? Por tanto, de acuerdo a esto, ¿qué pasa con las secciones más grandes? Profe, en la misma línea, ¿hay alguna relación con esos valores con la capacidad de corriente? Sí, sí, hay una relación. O sea, O sea, se supone que hay una, pero así como para poder ir sacando una hacia este transporte acá. es que lo que pasa es que la capacidad de corriente de un cable depende del tipo de luz. Claro. Si es enterrado, si es al aire libre. Entonces, Por la condición. pero uno finalmente en el rodaje uno se va adquiriendo cierta habilidad respecto a las capacidades. Ahora, hay una regla mnemotécnica de los milímetros cuadrados multiplicado asumiendo una densidad de corriente, hay un factor de 2 más o menos.
pero en realidad La aplicación. no, yo preferiría, ¿cierto?, que ustedes, mira, usted ir a la tabla. Y el fabricante en la tabla me entrega la capacidad de corriente según el tipo de canalización. Ahora, fíjense, ¿qué pasa para arriba? Bueno, para arriba aplicamos la técnica del 50. ¿Qué número por arriba de este valor? Porque este es el 4 raya 0. Múltiplo de 50. Entonces, si yo subo el número más cercano, múltiplo de 50 sería 250 MC. Y para arriba, con 50, 300 MCM. Después, 350 MCM. 400 MCM. 450 MCM. 500 MCM. Y así hasta arriba. Yo he visto hasta de 1000 MCM. Probablemente más grande. Entonces ahora, si ustedes se van al ámbito industrial, la mirada industrial, ¿qué conductores me voy a encontrar? En los alimentadores principales, 500 o 250. Eso es lo típico, ¿no? Lo típico. Y en términos de alimentación a motores de media tensión, me puedo encontrar un 4 raya 0, un 3 raya 0, un 2 raya 0, un 1 raya 0. Estos conductores AWG normalmente se reservan únicamente para conductores aéreos. En las plantas industriales, que es la subestación que alimenta específicamente el área de oficina de una planta. Y por tanto, lo que tenemos son, por ejemplo, 2 por 3 por un conductor, 250 MCM, 150 250. Ahora también, por favor, yo no digo que no hayan de 400 ni de 300, pero si yo empiezo a realizar los planos de diseño de plantas industriales, me voy a encontrar con estos calibres típicos, 500 y 250. Ahora, estos calibres, por favor, también se aplican a conductores aéreos. Y por tanto, yo también en conductores aéreos tengo secciones de 4 raya 0, 3 raya 0, 2 raya 0. O tengo conductores aéreos de secciones 250 MCM o 500 MCM. Y por tanto, acá, la definición del calibre no tiene relación únicamente con conductores, ¿cierto?, o monopolares o tripolares, también se aplica a líneas de transmisión. Ahora, fíjense, ¿cómo paso, para entender un poco, cómo paso de circular 1000 a milímetros cuadrados? Pues aquí hay una constante, ¿ves? 1973. Sin querer. Es imposible olvidarlo, digamos. Y por tanto, un conductor 4 raya 0 AWG, que es equivalente a 211,6 MCM, también es equivalente a 211.600 dividido por 1973. ¿Y eso cuánto me da si me hacen el cálculo? 211.600 dividido por 1973. 107,24. ¿Ah? 107,24. Esto serían 107,2 milímetros cuadrados. En el 1973 lo que usamos así, ¿cómo se? Es que uno puede usar decimal, pero en realidad aquí el decimal hace tan poco impacto que no es tan relevante. Si tú pones el decimal aquí, te da 107,4. Tampoco es tanto. ¿Sí? Ahora, diga. Como por preguntar, ¿no? Pero por favor. Aquí estamos hablando en el sistema inglés solo de cables, no de Cables alambre, conductores. no de alambre. También. También. El alambre como conductor desnudo también sigue la misma regla. Ya. O sea, lo importante que ustedes entiendan es que cuando se construye un conductor, ya sea para aplicaciones aéreas, como en cables de poder con protección, esto es lo que manda, esta clasificación de conductor. Lo que pasa es que cuando yo he ido a comprar en el sistema inglés siempre es cable, no me encuentro un 12 AWG alambre. Ya, eso es un tema principalmente relacionado con la disponibilidad, ¿cierto?, de ese conductor en la distribuidora. Ya. Pero fíjate, ¿cuánto es el 36 AWG? ¿De qué sección estamos hablando? ¿Cuánto me da
Fíjate, voy a ponerlo acá. El 36 AWG. ¿Cuántos milímetros cuadrados son? ¿Cuánto me da 25 dividido por 1973? Sí. ¿Cuánto? 0.01. 0,01 milímetros cuadrados. Nosotros de nuestras casas tenemos 2,5 por 4. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que esta clasificación que hicieron los fabricantes no es solamente pensado en fuerza, también en comunicación. Ahora, ¿dónde está para nosotros? Desde la parte pura y dura, nosotros tenemos aquí el 12 AWG. Ese es el cable, ¿cierto?, que hace entre el 12 y el 14, ahí estamos entre los 2,5 y los 4 milímetros cuadrados. Nosotros trabajamos de ahí para arriba. ¿Estamos? Ahora, si ustedes se dedican al tema de electrónica, van a trabajar de ahí para abajo. Con la de red, ¿Ah? los de red tienen 36 ¿Los ven? los de red. Los de red, por ejemplo. Entonces aquí lo que debemos entender es que esto no está pensado únicamente para nosotros, los eléctricos puro y duro, de fuerza, rudo, sino que también está siendo para los débiles electrónicos. Por las corrientes débiles, eso me refiero. Estamos por las corrientes débiles. Entonces acá tenemos, fíjense, tenemos nuestro planteamiento, ahí está la tabla, ahí están las constantes de cálculo, los calibres que hemos hablado, y acá, fíjense por favor que aquí he puesto una tabla. 4 rayas 0, calibre AWG, circular 1000, sección en milímetros cuadrados, diámetro en milímetros. Para poder hacer gárgaras entre una unidad y otra. Para pasar de un lado a otro. Entonces, yo lo que les planteo es esto. Fíjense esta regla. Dense un calibre AWG y que ustedes completen la tabla. La unidad es importante para nosotros. Y por tanto es importante que tengamos normalidad y regularidad en pasar de un sistema a otro. A eso me refiero. Digo. Tengo una consulta respecto a, por ejemplo, si comparamos dos conductores, Ya. uno de aluminio desnudo y uno de aluminio protegido, de una chaqueta igual bien gruesa, estaríamos comparando solamente, o sea, ¿serían iguales solamente los conductores o sería igual el conductor de aluminio junto con la chaqueta, como con tanto la chaqueta del protegido? Sí, lo que sucede es que cuando se trata de conductores, la característica más importante del conductor, o sea, no, dos bases, tiene dos características del conductor, la resistencia mecánica y la capacidad térmica. Y por tanto, en el caso, ¿cierto?, de las características, ¿cierto?, de reforzamiento del conductor, yo lo que estoy haciendo es incidir en la capacidad mecánica. La capacidad térmica va a quedar únicamente definida por la cantidad de hebras que tenga. Ahora, fíjate, me aprovecho de la pregunta, fíjate, aquí tenemos un conductor de aluminio, hebra de aluminio, pero en el caso del aluminio, reconocemos nosotros respecto al cobre su fragilidad, es más frágil. Y por tanto, en ese contexto, ¿cómo incorporamos una mayor resistencia mecánica del conductor? No un tema térmico, mecánico. Incluimos un conductor de acero, uno o más conductores. Y por tanto, en el caso del aluminio, particularmente, ustedes se van a encontrar con conductores que tienen hebras de aluminio, pero también tienen hebras de acero. La hebra de acero no aporta desde el punto de vista de la capacidad térmica, solamente aporta desde el punto de vista de la resistencia mecánica. Ahora, ¿cuál es la capacidad térmica de este conductor sin la hebra de acero o con la hebra? Eso va a depender de la información que te entregue el fabricante. Ahora, para nosotros, yo sé que ahora no van a entender, pero esto para mí me genera un incordio brutal, eléctricamente hablando, porque cuando circula corriente por un conductor se produce un campo magnético, y resulta que no es lo mismo que todas sean hebras de aluminio a que haya una hebra de acero, porque la hebra de acero no produce campo magnético. Y por tanto aquí, si tú me dices cuál es el otro problema que tenemos acá, es que el efecto magnético del conductor va a cambiar. Y por tanto, en ese contexto, debo decir, tenemos que aprender a calcular ese efecto magnético. Y por tanto aquí nos abrazamos así, pero con todo cariño, al concepto de radio medio geométrico. ¿Qué hace el radio medio geométrico? Permite representar un conductor
de cualquier topología como un conductor ficticio sólido, que presenta el mismo efecto magnético. Y por tanto aquí, cuando veamos el tema de línea, ¿cierto?, este cálculo, ¿cierto?, es un poquito engorroso, pero finalmente es la salida elegante para poder efectivamente darle un contexto de viabilidad al cálculo. Ahora, fíjense que acá, bueno, después lo voy a mostrar, pero esto es glorioso desde el punto de vista. Dígame. Ese concepto igual se utiliza en los cálculos de tierra, ¿cierto? El radio. ¿El radio? Claro, el radio medio geométrico tiene relación con. Mira, por ejemplo, este conductor produce un efecto magnético. Con la sección de uso. ¿Sí? Por tanto, si yo tengo un conductor, por ejemplo, pensemos este, después vamos a gozar con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo, ¿cierto? Resulta que el conductor de adentro es de acero. Por tanto, el efecto magnético solamente está asociado a las 6 hebras periféricas. Entonces, yo lo que hago es transformo este conductor real de radio R en un conductor ficticio, macizo, que presenta el mismo efecto magnético que este. ¿Y cuál es la característica de este conductor macizo? Que el radio de este conductor macizo equivalente se llama radio medio. ¿Y cómo se calcula? El radio medio geométrico es igual a la raíz de n cuadrado del producto de I igual 1 a n del radio medio geométrico de cada hebra por el doble producto de j igual 1 a n de k igual 1 a n de la distancia entre las hebras, con j distinto de k. Una gloria de k. Pero fíjense, estamos pasando de un fenómeno magnético, glorioso, a un problema de cálculo, formado por esto. O sea, esta es la máxima reducción de un problema eléctrico a una mirada bastante más viable. Porque aquí, fíjense, que solamente tengo que aprender a multiplicarse con la raíz cuadrada. Aquí no entra la dinámica, ¿cierto?, del efecto magnético como ustedes lo disfrutaron en física. Igual les voy a comentar si alguno. Ahora, Profe, dígame. el radio medio geométrico es en el fondo para tener la sección del conductor y Claro, así comenzar a ver el tema eléctrico, para ver Claro. cuánto es la capacidad de corriente y todo eso. No, el radio medio geométrico lo que te permite finalmente es calcular los parámetros de la línea, que es lo que vamos a comentar ahora. La línea, que uno la ve como algo pasivo, ¿cierto?, fome, ¿cierto?, en realidad tiene una cantidad de fenómenos maravillosos que yo les voy a compartir. Entonces, dentro de esos fenómenos está el efecto magnético. Y para evaluar el efecto magnético, lo que hacemos entonces es pasar de conductores reales a conductores equivalentes. Aquí esto se basa en la ley del mínimo esfuerzo. Tratar de reducir el problema, de bajar, ¿cierto?, la intensidad del cálculo y hacer que sea algo accesible. Esta fórmula, después incluso cuando la entendamos no hay que usarla, porque uno ya entiende de qué se trata y por tanto interpreta esta fórmula a través de otro procedimiento. Ahora, aquí yo les comentaba, existe una correlación entre el número de hilos y el número de capas. Fíjense, conductor central, un hilo, una capa. ¿Cuántos conductores me calzan afuera? Si son del mismo tamaño, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Por tanto, tengo un conductor de 2 capas y 7 hebras. ¿Cuántos me caben ahora en la tercera capa? 12. Por tanto, 12 más 7 me dan 19. Y por tanto, ustedes van a encontrar conductores de 7 hebras, 19 hebras, 37 hebras, 61 hebras y así para allá. Ahora, en líneas aéreas, el conductor de línea aérea normalmente está en este rango, entre 19 y 37. Y por tanto acá, ¿qué es lo que estamos haciendo al aumentar la cantidad de hebras? Principalmente aumentar la capacidad térmica dentro de un rango razonable. Ahora, fíjense, acá, volviendo al tema, ¿cierto?, que estábamos comentando, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué tenemos aquí? Nosotros, cuando analizamos un conductor, no importa que sea un conductor de un asociado a media tensión o alta tensión, si yo tengo un conductor, este conductor, si yo le hago circular corriente, a ese conductor, lo que yo percibo es que esa corriente origina un aumento de temperatura en el conductor. Y por tanto lo que veo es que el conductor se empieza a calentar. Ahora, esto es lo que llamamos el efecto Joule. ¿Cómo cuantifico el efecto Joule? ¿Cómo lo represento? A través de una resistencia. Por tanto, el cable es real, es un conductor real, pero ¿cómo represento yo? ¿O cómo lo modelo para evaluar este fenómeno? Así. R. ¿Qué representa la resistencia? Que este conductor, cuando circula corriente, se calienta. Y por tanto ahí tengo unas pérdidas, que se llaman las pérdidas de Joule. Ahora, si yo tengo el mismo conductor, pongamos acá, el mismo conductor, y yo le hago circular una corriente y me voy a encontrar con otro fenómeno, y es que se producen líneas de campo magnético concéntricas al conductor, siguiendo la línea de la regla de la mano derecha. El pulgar es la corriente y los dedos son el flujo, y por tanto se produce un flujo. Ahora, ese efecto de flujo magnético, el campo magnético, ¿cómo lo represento yo? A través de la inductancia. Y por tanto, para cuantificar el efecto magnético, yo debo incorporar para su representación circuital una bobina. Y por tanto ahora, para esto más esto, yo debería representar resistencia, inductancia. R, Joule, eso. L, efecto magnético, eso. Y por tanto, lo que yo estoy haciendo acá es definir un circuito que me permite cuantificar los fenómenos que aparecen en el mundo. Ahora, otro aspecto que también es importante destacar tiene relación con el efecto que se llama capacitivo. Si yo tengo un conductor y aquí tengo la referencia, resulta que entre el conductor y la referencia yo tengo también un efecto capacitivo. ¿Qué me recuerda el efecto capacitivo? Que el aire no es algo inerte. El aire se puede transformar en conductor si se ioniza. Y por tanto, en ese contexto, creo que aquí tengo la figura. Ahí está. Si yo tengo la Tierra, tengo una alta tensión y hay una persona acá, claro, ahí empieza a aparecer el efecto capacitivo. Esta foto, si ustedes se dan cuenta, hay dos chicos. Y fíjense el pelo como se levantó y están, no voy a decir la palabra, pero con harta risa. ¿No? Porque lo ven entretenido, digo. Bueno, instantes después les cayó una descarga muy rara. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que el aire se está empezando a ionizar. Y por tanto, en ese contexto, ¿qué es lo que me recuerda? Que el aire, en rigor, no es un elemento inerte desde el punto de vista eléctrico, sino que es un elemento activo. Y por tanto, ¿cómo cuantifico ese elemento activo? A través del efecto de un capacitor. Y por tanto, en ese contexto, tenemos resistencia, inductancia y capacidad. Juntamos los tres y se establecen los modelos circuitales. Díganme. O sea, un tema aparte, en el caso de ellos, que empezó a suceder eso, Sí. ¿De qué forma se pudieron haber protegido? Arrancarnos, agacharse y arrancarnos. No hay otra opción. Ahora, el tema es que, claro, si nos toca eso, bueno, primero persinarse. Pero porque ahí no va
Lo están haciendo como conductor hacia la tierra. Aunque no hubiera estado tocando la tierra, igual lo hubiera ayudado. Puede tener mayor superficie de contacto. Bueno, ahora, ellos efectivamente, afortunadamente vivieron. El rayo no golpeó, ¿cierto?, al lado de ellos, perdón, no golpeó al lado, pero igual les llegó. Un poco ellos sufrieron. Mira, aquí hay varios videos. De hecho, la cosa es que uno, cuando hay una tormenta eléctrica, nunca, por ejemplo, hay que acercarse a un árbol. Esa es la peor decisión. Entonces, el tema es, ¿qué me recuerda esto? Más allá de la dinámica, ¿cierto?, de la situación puntual. Lo que me recuerda esto es que lo que nosotros vemos como una situación completamente pasiva, que es el aire tiene lo que se llama un campo eléctrico de ruptura. Y que aproximadamente varía entre 20 y 30 kilovolts por centímetro. Es decir, si yo a 1 centímetro aplico una diferencia potencial de 10.000 volts, no pasa nada. Pero si yo ahora a una distancia de 1 centímetro aplico una diferencia potencial de 20 kilovolts, ese aire puede eventualmente ionizarse. Lo que yo voy a ver es un arco eléctrico, ¿no? Ahora, ¿por qué entre 20 y 30? Porque depende de la condición de humedad, de la presión atmosférica, tiene varios factores. Ahora, esto por favor, para nosotros es esencial. Porque este fenómeno condiciona la cantidad de conductores por fase. Cuando ustedes ven una línea de 4 conductores por fase, no se pusieron los 4 para aumentar la capacidad de corriente. Se pusieron los 4 para evitar este problema. Es lo que se llama el efecto corona. Que lo vamos a comentar. ¿Cómo se llama? ¿Efecto? Corona. Que es la ionización del aire. Si ustedes, cuando hay mucha humedad, si ustedes visualizan una línea de transmisión, para ver que hay un chisporroteo en la periferia del conductor. Ese chisporroteo es porque se está originando ionización del aire. Ahora, ese chisporroteo genera problemas, ¿cierto?, de degradación del conductor, pero también genera, ¿cierto?, interferencia electromagnética, hay un problema, ¿cierto?, de transferencia de información y varios temas de... Pero lo vamos a ver. Genera ruido de vuelta. Ruido. Profesor, una Dígame. pregunta medio aparte. No, dígame. Es que yo estuve aquí hace poco, la semana pasada, estuve en Brasil, ahí en un seminario, y conversando con una gente, porque había una tormenta eléctrica afuera, pero... Gloriosa. Ya. Una cuestión de flash por todos lados. Entonces, alguien tuvo, porque aparte que se cortaba la energía a cada rato, había cortes consecutivos. Entonces, una persona hablaba de que aquí no había tierra, los enchufes no tenían tierra. Y que por los rayos, porque había mucha tormenta eléctrica. Y en realidad, no sé, me quedo dando cuenta que puede ser porque quizás, como dijo usted, si cae un rayo y tenemos, por ejemplo, aparatos conectados que están a tierra, se puede producir una energía de descarga hacia los mismos aparatos que están aterrizados. Pero me dijo que como que no había mallas, sino que las tierras eran como individuales, como que estaban en Sí, lo que pasa es que tú puedes tener un sistema levantado de tierra. Por ejemplo, la tierra uno presupone un cierto punto físico, que es la malla, donde uno le da un camino de baja impedancia a las descargas o a las corrientes. El tema es que la característica de la resistencia de la puesta de tierra es específica, tiene que ser menor a 20 ohms. Entonces eso depende del terreno. Y por tanto, si el terreno no es propicio, porque tiene una resistividad muy alta, se complica. Claro. Entonces yo levanto el sistema y no pongo la tierra. ¿El problema cuál es? Cuando haya una falla, como no hay retorno, no te vas a enterar. Tú no te enteras en la primera falla. Pero en la segunda, ahí se produce el cambio. Entonces, encontrar la falla es glorioso. Entonces, normalmente ¿por qué trata de hacer los sistemas aterrizados? Básicamente para que sea fácil detectar una condición de falla. Pero lo hace más vulnerable frente a condiciones, por ejemplo, como la descarga atmosférica. Ahora, si te preguntas cuál es mejor, no sé, no hay uno mejor que otro. Lo que pasa es que si tú tienes un sistema levantado es porque las condiciones del entorno te impiden, ¿cierto?, que tú aterrices. Esa es básicamente la vida. Ahora, acá, nosotros en nuestro país tenemos sistemas, en general, sistemas aterrizados, porque son mucho más fáciles de proteger. Porque frente a una falla, la corriente, ¿cierto?, va a encontrar un camino y yo a través de ese camino la detecto. Y puedo en consecuencia detectar y proteger abriéndose. Y las tormentas eléctricas no son tan frecuentes como Claro, nosotros hasta ahora vivimos en una suerte de un clima bastante
amigable, digamos, de alguna forma. Ahora, efectivamente, bueno, Brasil, no solamente Brasil, yo creo que hay distintos países que van cambiando sus conductas en función principalmente de sus condiciones primero, del terreno. Por ejemplo, en Perú hay sistemas que son aislados, pero no porque ellos quieran, sino porque no pueden hacer la tierra, porque el terreno le permite tener una resistencia de agua. ¿Cómo el entorno condiciona eso? Claro, porque si tú tienes un terreno que no es propicio para... Cuando tú tienes una malla, en la malla lo que está haciendo es definir un punto de referencia, un camino de baja impedancia. Para eso entonces tú haces una malla y te preocupas de la resistencia a la malla. Ahora, para que tenga sentido, esa resistencia tiene que ser menor a 20 ohms. Ahora, 20 ohms, para que tú tengas una resistencia de 20 ohms, se establece entonces, primero que nada, la forma de la malla. El reticulado con un largo y un ancho, L1 y L2. ¿Está? ¿Sí? Ahora, esta característica de la resistencia de puesta a tierra está relacionada directamente con la resistividad del terreno. Si el terreno tiene una resistividad asociada a una fuente natural, la resistividad va a estar en torno a los 100 ohms. Y ahí se puede hacer la malla. Pero si la resistividad es de 2000 ohms, para poder lograr esta resistencia tendrías que hacer una malla de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y ahí la cosa se empieza técnicamente a complicar. ¿Cómo podemos medir la resistencia del...? Hay método. Ahora en distribución va a acelerar las cosas. En distribución hay una unidad que se llama malla tierra, sistema de puesta a tierra. ¿Sí? Entonces ahí van a ver la... Sí, en tres modelos, que el IT, el TT y el TN, en tierra. ¿Ya? La pregunta mía era, ¿eso lo vamos a ver en el programa? Sí, todo lo que es el tema de malla tierra, que es un tema apasionante, ustedes lo van a ver en distribución. En distribución, el próximo semestre, ustedes van a ver el tema, ¿cierto?, de las definiciones de los cuadros de carga, van a ver el tema, ¿cierto?, de tarifa, van a ver el tema de distribución, el cálculo mecánico de línea. Es decir, lo que ustedes ven en distribución es un complemento a esto. ¿Sí? Dígame. Como universidad nunca se han planteado hacer como curso magister. En cambio, o sea, el tema aparte, por ejemplo, de malla en baja tensión, en alta tensión. Lo que pasa es que hay varias, como muy sí, intenso. lo que pasa es que hay varias empresas que lo hacen, hay varias empresas de capacitación. Nuestro rubro, si bien es cierto, nosotros, la universidad está interesada en realizar actividades de capacitación. Y esto es como el país, el modelo de desarrollo en nuestro país. En la universidad, el modelo de desarrollo en nuestra universidad apunta a dos aspectos. Uno, la formación de pregrado y la formación de posgrado. No apunta al tema de potenciar las capacitaciones, a no ser que se genere una necesidad concreta. Hay capacitaciones en el ámbito de la pedagogía, ¿cierto?, para los profesores de enseñanza básica, media, pero en nuestra especialidad, normalmente el foco se ha ido centrando en fortalecer las carreras de pregrado y ofrecer, ahora se está ofreciendo un magíster, y en el mediano plazo esperamos un doctorado. Hacia allá va apuntando, digamos, y por tanto el tema de capacitaciones, a no ser que sea algo muy puntual y muy acotado, en general no está dentro de nuestra mirada. Ahora, yo te digo, estamos en el 2025. Hace 20 años atrás, la universidad tenía otra mirada y hacía lo que se llama la escuela de verano, como lo hace la UDECONCE. Y en esa escuela de verano se hacían distintos cursos de capacitación a las empresas. Pero eso en el tiempo, ¿cierto?, se fue quedando, y finalmente entendemos que hay instituciones que hacen muy buen trabajo en el tema de la capacitación. Y por tanto nosotros ahí, por ahora no queremos entrar en ese nicho. ¿Y esos cursos están aquí en Concepción? ¿Ah? ¿Ahí en Concepción? Sí, pues ahí normalmente me llegan ofertas, digamos, de varias empresas de capacitación, capacitaciones online o presenciales en Concepción, en Santiago. No, hay varias, pero que son del ámbito técnico. Entonces, esa es la... Ahora, yo creo que puede que en otra rectoría, ¿cierto?, se cambie el foco y se empiece a dar, ¿cierto?, una suerte de propiciar un sistema que permita eso. Ahora, yo te digo, hace 20 años atrás yo hacía capacitación, pero ahora ya no, o hacía asistencia técnica, pero ya el foco se ha ido cambiando.
Lo lamento, discúlpeme. Pero entendemos que también. El tema de hacer, por ejemplo. Claro, este tema, por ejemplo, nosotros teníamos un profesor que lamentablemente se jubiló que se llama todavía está vivo, Osvaldo Reynoso, que él se dedicaba a esto, y él hacía cursos relacionados con el tiempo. Medición, de hecho teníamos la instrumentación acá, en el laboratorio. Tenemos un medidor para ver resistividad, tenemos instrumentos para medir resistencia de puesta a tierra. Sí, porque existen varios métodos. Entonces, están las picas, está todo. Entonces, el tema es, ahora no sé, en una de esas, en el ramo de distribución, podría plantearle al profe que usted hiciera alguna prueba de terreno, ¿cierto? Un día sábado, para hacer medición de resistividad, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que eso igual es clave porque nosotros vamos tal vez a diseñar la malla, pero en terreno, claro, usted ingeniero, sí, perfecto, diseñame la malla y cómo hacemos la termofusión, por ejemplo. Y no tengo idea cómo hacemos. Claro, aquí, pues digo, acá, cuando ustedes en distribución tomen este tema, van a partir desde los fundamentos, van a partir con el procedimiento, ¿cierto?, de cómo se mide la resistividad del terreno, cómo se definen las capas de la resistividad, cómo calculo el RO equivalente, ¿no? Después van a ver el tema de los distintos métodos de cálculo y después, ¿cierto?, van a comentar algunos aspectos relacionados con montaje. Pero esos aspectos yo quisiera verlo acá, pero si no sería imposible. Denme un poquito de espacio, porque, o sea, estos temas, insisto, yo antes también me tocó hacer cursos de esto, pero respeto, digamos, la secuencia. ¿Sí? Así que la ansiedad, contrólala un poquito, ya viene el próximo semestre. Ahora, de acuerdo a lo que estábamos conversando entonces, fíjense, cuando yo quiero representar una línea de transmisión con lo compleja, fíjense lo complejo que es. Esta línea de transmisión, que puede tener 200 torres, puede tener 2 o 3 conductores por fase, yo lo que hago es tomar esa línea y la represento a través de un circuito que se llama circuito pi. Este circuito es mundialmente reconocido como un circuito que permite evaluar adecuadamente el comportamiento de la línea en régimen permanente, en condiciones normales. Y por tanto, lo que tenemos acá, ¿cierto?, es la impedancia serie que representa esto, R y L, ahí está, la impedancia serie, la resistencia Joule, omega L, campo magnético, y la admitancia paralelo, que corresponde al efecto capacitivo, más el G. Este G corresponde básicamente a la resistencia del aislador. El aislador no es ideal, tiene una fuga. Y por tanto, del punto de vista eléctrico, tiene una resistencia alta, pero hay una resistencia eléctrica. Ahora, como ese valor es muy alto, ¿qué hago yo? Trabajo con el inverso. Yo sé que si tengo una R, yo puedo también definir 1 partido por R, que es la G, conductancia. Y por tanto, para que sea manejable numéricamente hablando, en vez de trabajar con la R, trabajamos con la G, con la conductancia del aislador. Ahora, aquí nosotros hacemos, y normalmente se hace, si el aislador, ¿cierto?, o el aislamiento, la cadena de aisladores tiene un mantenimiento adecuado, la resistencia tiende a ser infinita, y por tanto, en general, este G es cercano a 0. Es decir, resistencia infinita, fuga 0. Y por tanto, en ese contexto, si bien es cierto, nosotros tenemos acá la G que representa la característica de operación del aislador, nosotros usualmente hacemos o asumimos que el aislador opera correctamente y por tanto, si opera correctamente, aísla correctamente y por tanto el G0 significa que la R vale infinita. Y por tanto nos quedamos solamente con eso. O sea, yo asumo entonces que esa capacitancia es la que se genera entre la torre, tierra y el... Claro, entonces aquí, fíjate, el efecto capacitivo. ¿Dónde está el efecto capacitivo? El efecto capacitivo, vámonos a la figura. El efecto capacitivo, si vemos la línea, tengo un efecto capacitivo respecto de la Tierra, ¿sí?,
y tengo un efecto capacitivo entre las fases. ¿Sí? Ahora, desde la mirada del estudio, si nosotros asumimos que la línea está lo suficientemente elevada para que no sea un riesgo, este efecto capacitivo se puede despreciar. Pero me queda ese. Y ese es el que nosotros evaluamos. Básicamente para entender de que la distancia de separación entre los conductores es un aspecto tremendamente importante para la correcta operación de la línea. En la modelación, en lo que alcanzamos a ver rápidamente, ¿Ya? quiero decir fugazmente, el semestre pasado habían, dependiendo de las tensiones, habían 3 modelos que se daban. ¿Ya? Había un modelo que se daba entre ciertas distancias y otros. Ah, sí, claro. Sí, lo que sucede es que tú tienes, del punto de vista de la línea, eso lo vamos a comentar en un par de semanas más, pero se los comento. Cuando yo analizo la línea, el modelo de la línea, el modelo es este: resistencia, inductancia, el efecto capacitivo, y aquí tengo las variables de entrada, voltaje de entrada o suministro, voltaje de salida o receptor. Y aquí tengo C medio, este CR y este CL. La capacidad, el efecto capacitivo se divide en 2 partes, básicamente ¿para qué? Para hacer que el circuito sea simétrico. Fíjate, un circuito simétrico cuando yo lo miro desde la entrada o lo miro desde la salida y veo lo mismo. Y por tanto, si el circuito es simétrico, que es lo que se usa, entonces yo relaciono las variables de entrada, P sub S y sub S, con las variables de salida, P sub R y sub R, a través de lo que se llaman los parámetros A, B, C, que es lo que ustedes vieron en la teoría de circuito. Y donde si el circuito es simétrico, A es igual a D, y A por D menos B por C es igual a B. Este es un modelo que se llama modelo pi. Pero alguien incursionó en otra opción. Oye, si usted en vez de separar la capacidad, separa la Z y aparece el modelo T. P sub S, B sub R, Z medio, Z medio, C. Aquí, este es un modelo que mantiene que el circuito es simétrico. Si yo me paro la entrada y miro, y me paro la salida y miro para adentro, veo lo mismo. ¿Sí? Y aquí de nuevo, P sub S y sub S es igual a B CD por P sub R y sub R. Y aquí se cumple que A igual a D, y A por D menos B por C es igual a... Son 2 propuestas distintas, pero que son hasta ahora reconocidas como circuitos que permiten dignamente evaluar el comportamiento de la línea de transmisión. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que después lo que yo tengo es otra opción. De aquí aparece otro planteamiento, que es, si la longitud de la línea mide menos de 50 millas, o 80 kilómetros aproximadamente, el C yo lo puedo despreciar. Y por tanto, si yo desprecio el C acá, me queda un circuito C. Ahora, si la línea mide entre 50 millas y 250 millas, yo uso un modelo pi o un modelo T, S o S. Si la línea mide más de 250 millas, tengo que hacer un modelo un poquito más exacto, que se basa, ¿cierto?, en un planteamiento que lo vamos a comentar, ¿cierto?, basado en función hiperbólica, que significa de resolver ecuaciones diferenciales. Por tanto, nosotros tenemos estos modelos, pero estos modelos yo los puedo simplificar, Dependiendo de la condición. pero también
hay que entender de que si la línea mide más de 250 millas, o sea, casi 400 kilómetros, ya estos modelos, ¿cierto?, son insuficientes. Entonces esto es lo que vamos a disfrutar en, yo creo, de 4 semanas más, o 3 semanas. Ahora, fíjense, por tanto, aquí en el caso de líneas, ¿qué es lo que nosotros trabajamos? Con esto, los parámetros ABC. Y ahí empezamos a disfrutar, a gozar, ¿cierto?, con el procedimiento matemático matricial. Ahora, pero es verdad, perdón. Si me preguntaran qué matriz te gustaría trabajar, con qué matriz, me van a decir, oye, yo prefiero la de 2x2, la más fácil. Entonces esta es de 2x2. O sea, uno puede representar esos modelos en puras matrices de dos. claro, entonces después tú vas construyendo. Claro, tú vas construyendo. Fíjate, en el caso de esta formulación, entonces yo, ¿cómo calculo los parámetros? Entonces aquí, esto es fascinante, ¿eh? Fíjense, ustedes acá tienen el efecto capacitivo, que está planteado por separado. Ahí tengo las variables de entrada, tengo el V sub S, el I sub S, el V sub R, el I sub R. Entonces, ¿qué es lo que hace tan útil los parámetros ABCD? Que yo separo este circuito, a este le voy a llamar C medio, o Y medio mejor, Y medio como admitancia, que es lo mismo, Y medio, y a este le llamo Z. Z de la línea, y de la línea, y de la línea. Y por tanto yo lo que hago es separar. Yo veo que este circuito está formado por 3 trozos. Una admitancia paralela, una impedancia serie, una admitancia paralela. Y por tanto yo puedo, para este circuito, definir los parámetros ABCD. 0, 1, YL medio, 1. Para esta, 1, Z de la línea, 0, 1. Y para esta, que es la misma de acá, 0, 1, Y medio, 1. Y relaciono las variables de salida con las variables de entrada. Y por tanto, tengo un planteamiento que me permite, con solo matrices de 2x2, relacionar variables de entrada y salida con las impedancias o admitancias del circuito. Profe, pero ¿por qué a menor distancia se pierde el efecto capacitivo? O sea, se pierde la capacitancia o la admitancia, siendo que no, el tema es que el efecto capacitivo siempre está. Lo que sucede es que, numéricamente hablando, el efecto capacitivo es un efecto acumulativo de la línea. Y por tanto, si la línea es corta, ese efecto capacitivo que existe, numéricamente yo lo puedo despreciar. Pero es una cuestión numérica. El valor está siempre. Siempre el efecto capacitivo va a estar. Lo que pasa es que el efecto capacitivo depende, al igual que la resistencia, de la longitud. Fíjate, la resistencia es 0,1 ohm kilómetro. Si la línea mide 1 kilómetro, aquí son 1 ohm. Ahora, la reactancia de la línea, 20 ohm kilómetro. Por tanto, si la línea midiese 1 kilómetro, la Z de la línea será 0,1 más J20. ¿Sí? Por tanto, ahora, si yo veo esto, ¿cómo es 0,1 comparado con 20? Pequeño, y por tanto esto yo lo puedo aproximar como J20. Y desprecio el efecto resistivo. Ahora, el tema es que a medida que aumenta la longitud, ya no es tan fácil hacer estas consideraciones. Entonces el tema es que lo que vamos a ver cuando veamos líneas es que dependiendo de la longitud, yo puedo, numéricamente hablando, bajar la complejidad. Ahora, pierdo precisión en los resultados, pero gano simplicidad. Y por tanto, una de las cosas que vamos a ir viendo en ese equilibrio. Yo quiero algo que sea útil, ¿no? Y que me dé una precisión razonable. Yo no quiero algo complejo que me dé una precisión exacta, digamos las cosas. Porque para llegar a ese valor exacto, quizá el tratamiento matemático es realmente complejo. Entonces, uno está buscando ese equilibrio. Y normativamente las longitudes no están tipificadas, o sea, yo puedo hacer líneas de X cantidad de metros
Claro, es que la longitud de la línea va a depender de la topología, de la topografía del sistema. Ahora, aquí, cuando yo puse milla, es porque está la experiencia básicamente americana. Los gringos, ¿cierto? Con toda su experiencia y su historia, ellos han planteado, si la línea mide más de 80, menos de 80 kilómetros, por ejemplo 50 kilómetros, oigan, no se complique con los cálculos matemáticos, porque el resultado que va a obtener básicamente va a ser el mismo. Entonces ese es el tema, y eso es lo que yo le voy a plantear, buscar ese equilibrio. Dígame. ¿Y el cruzamiento intercalado que se le hace a las líneas? Claro, eso se llama transposición. Ese fenómeno lo vamos a guardar. Ya, estamos en la hora, lamentablemente. No pelamos una papa hoy día. Estamos. Pero